Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas. Tengo que recuperar el viejo eslogan del canal algún que otro vídeo, precisamente porque parece que estamos regresando a tiempos oscuros. Sobre todo porque me he dado cuenta de que durante los últimos días los medios de comunicación están muy agresivos, ¿eh? En sus titulares hablan de las exclusividades de Xbox como si fueran algo malísimo para la industria, ahora que han anunciado un par de videojuegos, pero claro, se ven venir que van a seguir pasando cosas de ese estilo. Y hombre, pues han visto que eso genera mucha interacción, genera mucha polémica y pueden regresar a esos viejos tiempos donde los medios de comunicación estaban bastante bien alimentados a través de redes sociales, generar polémica y por supuesto pues hacer un poco ese seguimiento a cosas que ya sabéis levantan mucho resquemor en las comunidades de jugadores. Lo han sembrado ellos durante años, al fin y al cabo es lo que hay. Yo, lo personal, quiero transmitiros aquí que no voy a ser partícipe de ello. A lo largo de los vídeos no voy a hacer aquí exposición de lo que ha dicho un medio de comunicación u otro, porque es básicamente lo que están buscando. Quieren gente que sus canales lo dediquen básicamente a lectura de su medio de comunicación, para que así la gente lo vuelva a tener en cuenta y volver a tener una relevancia que por suerte han ido perdiendo. Así que nada, vamos con noticias de videojuegos. Arrancamos con PlayStation y lo hacemos con una información que nos trae Nate the Hate. Este señor nos ha comunicado en las últimas horas que dos de los principales títulos que Sony anunció durante el pasado evento llegarían en esa primera mitad del 2027, al menos según tal como están ahora los planes de desarrollo. Luego, por supuesto, ya sabéis que los planes pueden llegar a cambiar porque no lleguen a ciertos hitos de desarrollo o básicamente porque el calendario se lo haga básicamente imposible. Valga aquí la redundancia, pero bueno, esos títulos serían por una parte la secuela del Until Dawn, que por sorpresa para muchos apareció durante la presentación y que de hecho, curioso, ha sido uno de los videojuegos con más comentarios y seguimiento en redes sociales. Esto la verdad que ha sorprendido también muchísimo, pero bueno, entiéndase que de este tipo de videojuegos todavía hay un público bastante fuerte y fiel en las redes. Y bueno, pues básicamente quizá no es el título más importante de PlayStation, pero eso me lleva al segundo en cuestión. El último God of War, ya sabéis, el protagonizado por la mujer de Kratos, estaría disponible también durante esa primera mitad. Repito, al menos según los planes actuales. Todo eso puede variar. En lo personal esto a mí me sorprende, principalmente porque esta clase de videojuegos, los God of War y demás, suelen casar un poco más para fechas de último tramo de año, pensando en los premios y todo este tipo de cosas. Pero bueno, quién sabe si es que PlayStation para el año que viene tiene otros planes. Si sacan una nueva videoconsola, quizá tienen un videojuego preparado para ese tramo final de año, como por ejemplo puede ser Intergalactic. Quizás ese sea el que consideran que pudiera ser un videojuego más factible para esa segunda mitad del año y dejarle así espacio poniendo el God of War en la primera mitad. Aunque esto ya es una conjetura mía, esto es especulación, esto simplemente es lo que nos transmite y por supuesto dice que esos planes pueden llegar a cambiar, así que no tomen esto como algo que se quede así. Y ahora vamos a hablar de una cosa que la verdad me gustaría que los medios de comunicación hubiesen abordado, o incluso algún que otro creador de contenido que supuestamente es súper fan de Xbox, pero que sin embargo esto pues no lo trata. Y es que Microsoft ha bajado el precio de sus videojuegos. Sí, de los que son principales títulos de alto presupuesto, al menos aquí en Europa, ya no valen 80, valen 70 euros. No sé en territorio americano, norteamericano, si la cosa ha bajado o subido, no he hecho ese seguimiento, creo que los precios siguen más o menos igual, pero ya sabéis que cuando se lanza Starfield, por ejemplo, o algún que otro título de alto presupuesto durante los años pasados, los títulos costaban 80 euros. Costaban 80, pues como los videojuegos de Sony, como los videojuegos de alto presupuesto de otras compañías, los 80 pavos los pagabas. Y ahora valen 70. Esto ya es algo que me sorprendió cuando anunciaron el Forza Horizon 6. Yo me reservé esta edición en físico y pensé que igual el precio que me había salido era porque es una edición en formato físico y suele tener siempre más descuentos, bueno, en fin, pero claro, luego vi que en la tienda oficial también costaba 70 euros y digo, oye, aquí algo está fallando.
Claro, lo que pasa es que me acabé perdiendo también porque la edición superior con los DLCs y todo eso tenía un precio bastante desorbitado, la verdad. Pero claro, muchos no nos percatamos tanto de esto y creíamos que era un caso puntual. Pero es que luego, Halo, entendiéndose que es un proyecto menor, vale 60 pavos. Ok, pero este vamos a dejarlo en un punto y aparte, como es el caso de Oblivion, por ejemplo, que es al fin y al cabo un videojuego clásico con una capa de gráficos por encima. Vale, lo dejamos a un lado. Lo que pasa es que luego Fable vale 70 pavos. Gears, a mí este es el que más me sorprendió, también vale 70 pavos de precio. Y la verdad, una gratísima sorpresa en estos días. Y alguno puede pensar que esto sucede precisamente porque Xbox no vende juegos, ¿verdad? Sí, esa frase y esa coletilla que se suele decir mucho en redes sociales, pero la realidad es que no es así. La realidad es que Forza Horizon vende una barbaridad. Vendió una barbaridad el Forza Horizon 5 en Xbox, lo vendió en PC y ahora incluso lo ha vendido también en PlayStation. Forza Horizon 6, de hecho sin salir en PlayStation, está pues arrasando en muchísimos países. Es un videojuego de alto éxito de ventas, no solamente de jugadores. Y a esto pues hay que empezar a sumar Fable. Sí, tenemos que empezar a sumar otro videojuego de este mismo estudio que en este caso nos está trayendo su título más ambicioso, sin lugar a dudas. Es un título muy complejo que seguro pues ha costado un buen dinero, ya que es un videojuego que nos anunciaron hace prácticamente 6 años. Y claro, pues estamos en todavía un año vista de su lanzamiento prácticamente, con lo cual pues vamos a pensar que es un videojuego caro, pero luego es que tenemos el caso del Gears. Según una información reciente, que de momento no ha sido verificada ni corroborada, pero bueno, se dice que el nuevo Gears ha costado 400 millones de dólares entre desarrollo, marketing y todo ese tipo de cosas. Bien. Un videojuego desde luego de un muy alto presupuesto, incluso superaría las cifras del Spider-Man 2, que es un videojuego carísimo. Y así pues nos podemos empezar a pensar unas cuantas cosas, pero repito, esta información de momento no ha sido del todo verificada, pero bueno, incluso pongamos que en vez de 400 son 300. Es una auténtica barbaridad. Y aún así, pues ojo, y nos dicen 70 euros, ¿qué os parece? Yo quiero empezar a pensar cosas. Quiero empezar a pensar que en esta industria todavía hay esperanza. Y esta esperanza tendrá que ver sobre todo con el precio que le pongan al GTA. Si el GTA se queda en los 70-80 pavos, yo soy feliz. Ya empiezo a pensar que en esta industria hay alguna clase de salvación. Porque esto es una mentalidad que se ha perdido mucho en los videojuegos. Mirad, en los 90 o a principios de los 2000, una de las estrategias más claras que tenían estas compañías es que al público le tienes que poner las cosas fáciles, porque los videojuegos por aquel entonces eran algo más de nicho, no llegabas tanto a la gran masa que llegas a día de hoy, estaban mal vistos. Para los chavales jugar a tantos videojuegos era malo y el demonio te iba a llevar. Para las mujeres ni os digo, pobrecillas, pues eso es una mentalidad que retenía mucho la capacidad de comprarse videojuegos, entonces te lo tenían que poner asequible. Y claro, pues muchas compañías adoptaban el modelo de que si te ponían videojuegos baratos, PlayStation por ejemplo lo hacía con los Platinum o incluso con la propia videoconsola, llegabas a una gran masa. De la venta directa de cada videojuego de cada consola ganabas menos que tus competidores, pero a lo largo de una gran masa ganabas más porque había mayor número de copias vendidas y eso se ha perdido. De verdad, por favor, que la industria recapacite. Vender los videojuegos cada vez más caros les va a dar ganancias en un corto plazo, pero en el largo plazo las comunidades van a acabar eligiendo, van a quedar quedándose con 2 o 3 videojuegos y es que además los títulos AA ya te están chillando, ¿eh? Los títulos de presupuesto mediano ya te están diciendo, oye, Expedition 33. Y te empiezan a enseñar otro mogollón de videojuegos que tienen gran éxito. Gran éxito costando menos de la mitad que estos títulos. Una de dos, o la industria aprende a gastar menos en desarrollos de alto presupuesto, como por ejemplo Kingdom Come Deliverance 2, que costó 40 millones. Es que eso roza el alto presupuesto de milagro y fijaros el acabado técnico que tiene ese videojuego. Pero bueno, son condiciones de vida por países. Pero de verdad, ojalá que esto no sea un caso aislado y que de cara al futuro las cosas vayan a mejor en este sentido. Lo dicho, estaría muy bien que los medios de comunicación hiciesen un poco de énfasis en estas noticias, pero claro, como Xbox no paga publicidad, pues no vamos aquí a darle buena imagen, supongo.
La cuestión es que, hablando de Xbox, también el señor Jeff Gordon ha compartido una información doble bastante potente que me gustaría transmitiros, y es que ya sabéis que están cerca de hacer una reestructuración bastante grande, y en este caso una de esas partes de la reestructuración significa reducir estudios, sea mediante despidos, sea mediante separaciones o sea incluso mediante fusiones, y una de ellas, la más obvia que veo, es la que tiene que ver con Turn 10. Este estudio de desarrollo es un estudio que nos ha traído históricamente la saga Forza Motorsport y que de hecho desarrolló el motor gráfico de este videojuego y también utilizado en la saga Forza Horizon y actualmente incluso en el próximo Fable. Bueno, es básicamente un estudio histórico dentro de la compañía, pues ojo porque se acabó. Este estudio ya sabéis que después del fracaso del último Forza Motorsport, que en lo personal me parece un gran juego dentro de lo suyo, pues ahora mismo está trabajando con Playground Games, justamente en la saga Forza Horizon. Están básicamente dedicándose a ello. Y parece que podría haber una integración, que básicamente este estudio acabe dentro de la compañía y que al final pues se ahorren costos porque al final se va a quedar como estudio de soporte. Y bueno, pues en ese sentido quizá tengamos que despedirnos ya de manera oficial. Es algo que muchos ya esperábamos, esto lo comenté hace poco en el canal, que iba a acabar sucediendo. El fracaso ese fue demasiado grande y demasiado bestia como para omitirlo, y tampoco es que el videojuego anterior tuviese las mejores decisiones ni tampoco el mayor de los éxitos, así que nada, esto sería un estudio que, aunque su desaparición no sería completa, el nombre lo dejaríamos de ver por todas partes y desgraciadamente pues se quedaría en algo más de soporte que otra cosa. En fin, si esto se confirma, si esto sucede, estaríamos ante la desaparición ya oficial de otra franquicia mítica de la conducción. Y es bastante triste porque se han perdido muchas. Pero ahora vamos a hablar del jefe maestro, vamos a hablar de Halo, precisamente porque la otra información tiene que ver con él. Y particularmente a muchos no les hará gracia, porque esta información reza que el próximo videojuego de esta franquicia, no me refiero al remake que sale durante el próximo mes, no. Me refiero al siguiente videojuego principal de la franquicia, continuación, etcétera, no llegaría a PlayStation. Sería un videojuego cerrado a ecosistema Xbox, es decir, en consola solamente estaría en la suya, sea en la actual o sea en la futura que esté por salir, y luego por supuesto disponible en el mundo del PC. Y bien, pues esta información por muchos no ha sido muy bien encajada e incluso ayer en redes sociales me llevé bastantes insultos y comentarios despectivos simplemente por el hecho de compartirla. Mirad, yo soy el mensajero. Que la información que comparta no te gusta no es culpa mía, ¿vale? La información está ahí y tú te la puedes creer o no y hacer una reflexión al respecto. Y yo ahora que te he dado la información, voy a darte mi reflexión y mi opinión sobre esto. Y es que, a ver, vamos a los antecedentes más recientes que tenemos con este videojuego y con esta licencia. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente con Halo? Pues que nos hemos enterado de que la presidenta de Xbox canceló un tráiler, un vídeo que se iba a ver durante el State of Play, el evento de PlayStation, con lo cual ahí ya me estás dejando claramente el mensaje de que quieres tomar distancia con ellos de una manera u otra. Y luego también hemos sabido que este videojuego intentó volverlo exclusivo, pero que al final los costos que eso suponía, romper acuerdos y todo ese tipo de cosas, era tan grande que no les valía la pena. Por mucho poco que vendan en PlayStation, que eso ya era un punto de no retorno y que bueno, que lo dejasen ahí. Entonces, teniendo estos precedentes, la presidenta claramente quiere alejar Halo de PlayStation. Esto, repito, es la información que tenemos, no es mi opinión, te traigo el análisis con datos oficiales y datos que han salido por todas partes. Y dicho esto, suma lo que ha pasado con Gears, porque hay mucha gente que dice que esto no se lo cree. A ver, yo no me voy a meter en las creencias de cada uno, hay gente que cree que su dios es una pimienta, pero la cuestión es que al fin y al cabo, con Gears vimos que el año pasado sacaron el título original en PlayStation y que al año siguiente la precuela de ese título se salta a PlayStation. O sea, ya tenemos un precedente de que eso Xbox lo haría. Ya lo está haciendo. Yo no sé en el largo plazo si los planes van a volver a cambiar, no tengo ni idea. Pero el hecho es que eso está pasando ya. Así que con Halo podrían seguir precisamente el mismo camino.
porque no se trata como Forza Horizon de un videojuego que pueda contabilizar como servicio y demás. Así que, bueno, yo os traigo por aquí lo que hay, cada uno que piense lo que quiera. Por cierto, ya que hablamos de Halo, pues os traslado una información de última hora que yo en lo personal no me creo demasiado porque la fuente no la he podido contrastar de ninguna de las maneras, pero bueno, es interesante de debatir por lo menos, y es que nos dicen que Xbox desde hace tiempo estaría preparando un videojuego que sería estilo Destiny 2, pero dentro del universo de Halo. Y esto pues obviamente es muy interesante porque es algo que se viene pidiendo desde hace mucho. Un videojuego masivo, un universo expandido, con incursiones, extracciones y todo ese tipo de cosas en una de las historias más ricas que tenemos dentro de este mundillo, la verdad. Sería un auténtico puntazo, aunque yo en lo personal no soy tanto de juegos multijugador. Cabe decir que es que si con una licencia puedes hacer algo por el estilo a grandes rasgos es con Halo precisamente. La verdad que sería una oportunidad perdida no plantearlo en algún momento, pero bueno, ahí está, que esto podría funcionar perfectamente y veremos a ver si se acaba materializando. Para cerrar vamos con el caso del Stellar Blade, un título que recientemente ya dijo que abandonaba su exclusividad en consolas PlayStation, estaba disponible en PC pero en consolas solamente en la de Sony, para llegar a Nintendo Switch a lo largo de este año. No se ha puesto una fecha concreta, pero lo hará en esta segunda mitad del 2026. Pero claro, no se anunció la versión para Xbox y obviamente pues la gente se empezó a poner nerviosa porque no le daban crédito precisamente a que esto sucediera, ya que es un videojuego que originalmente se había anunciado para la Xbox. Pero bueno, dicho esto, ha respondido el principal editor de la compañía y ha dicho en redes sociales que espérense tranquilos, que simplemente es una cuestión de tiempo. Algo así más o menos ha dicho. Básicamente que solo necesitan tiempo. Esto, repito, lo han dicho desde dentro de la compañía, no lo digo yo, por favor, a mí no me discutan. Es una manera muy bonita de decirle que sí, que el videojuego va a llegar a Xbox, pero que todavía están trabajando en ello y que necesitan tiempo. No sé si para anunciarlo, para lo que corresponda, ni idea, pero vamos, que eso va a suceder. Y es que, a ver, esto yo lo comenté ya en el directo, cuando se anuncia para Nintendo Switch, la gente venga a llorar y venga a quejarse y venga a protestar y digo, a ver, mira, en un evento de Nintendo no te van a anunciar que un juego llega a Xbox, ¿vale? Eso solamente lo hace Microsoft, por alguna razón. Pero la cuestión es que esto ya pasó con el Final Fantasy VII. Anunciaron la versión de Nintendo Switch, no se dijo nada de que llegase a Xbox y acabó llegando el mismo día que Nintendo Switch. Y yo creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo. Pero es que no sé, será una cuestión de marketing, que hayan acordado que la gente vaya haciendo sus reservas de Nintendo Switch y luego ya, no sé, durante el verano, a final de año, te anuncien que también llega para Xbox. Si es que lo dicho, posiblemente salga a la vez. Pero bueno, ya está, parezco a veces un loco gritando al aire. Pero bueno, que básicamente ha venido a confirmar que sí, que va a llegar. ¿El cuándo? Pues no lo sé. Caja de comentarios para vuestras opiniones y por supuesto, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.